Bueno, Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Bienvenidos a una nueva enseñanza del Ministerio ABA. Les damos la bienvenida y les damos gracias a todos que hoy están aquí con nosotros reunidos a través del Zoom. Queremos bendecir a aquellos que también después van a ver esta enseñanza, este video, que nuestro Padre Celestial esté obrando en cada uno de ellos y queremos en esta noche, que es una noche especial, hermosa, que estamos compartiendo aquí en familia y también con los amigos que están conectados de diferentes puntos, algunos en otros países, y queremos en esta noche prepararnos para una nueva enseñanza en este Shabbat que está titulada ¿Dónde se cayó? Vamos a empezar. Queremos compartir primeramente que nuestra hermana y amiga Elizabeth, que iba a estar dando una enseñanza esta noche, está en Inglaterra y bueno, por cuestiones del viaje y demás, la enseñanza que fue publicitada en nuestra página será para la semana que viene, si Dios quiere, perdón. Así que bueno, nos preparamos entonces con esta enseñanza. Vamos a ir primeramente al libro de Segunda de Reyes. Vamos para allá. Segunda de Reyes, vamos al capítulo 6 y vamos a leer una historia que quizás no es una historia muy mencionada o muy comúnmente conocida como otras de la Biblia, pero la verdad es que tiene mucha enseñanza y una riqueza que esta noche vamos a descubrir a través de la lectura y que el Espíritu Santo nos esté guiando. Y yo estoy acá con una versión de la Biblia que es la Nueva Traducción Viviente, que tiene un subtítulo que dice La cabeza del hacha que flotó. Ese es el subtítulo que tiene en esta versión. Ustedes pueden acompañarme con la Biblia que tengan a mano. Entonces estamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Es una historia muy cortita, de 7 versículos nada más, pero que tiene mucha riqueza de parte de Dios. Y hoy lo vamos a estudiar. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos, que dice así. Dice, cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle, como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Bien, hasta aquí vamos a hacer un poquito de desmenuzar esto de que está pasando. Primeramente vamos a decir que Eliseo era un profeta y un siervo apartado de Adonai, del Señor, muy consagrado. Fue discípulo de Elías, que fue un gran siervo también del Señor, y como su discípulo lo siguió fielmente en todo su ministerio hasta el final donde la Biblia nos relata que Elías no experimentó lo que es la muerte natural, sino que fue llevado directamente al cielo, y en ese momento el profeta Eliseo, que estaba junto a él, recibió una doble bendición de su maestro. Por lo tanto, estamos hablando de un profeta muy consagrado, como en este caso era Eliseo. Su ministerio contó con muchísimos milagros y con una gran labor que tuvo para el Señor. Y en este caso vamos a hablar de estos versículos que leímos recién, donde dice la palabra que un grupo de profetas lo fue a ver. Lo fue a ver a Eliseo para decirles, plantearles al profeta, a su maestro, que el lugar donde se estaban reuniendo era muy pequeño. Entonces ellos empezaron a sentir este anhelo en su corazón de querer hacer algo más grande para poder recibir esta enseñanza que estaban recibiendo de parte de Eliseo. Entonces, estos profetas, que en esta versión donde yo les leí recién, que es la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho,
Pero les voy a leer la textual, que es la BTX, cuarta edición, que tiene una diferencia y un detalle que hacen que esta historia tenga un poquito más de profundidad, porque dice en la textual, en el versículo 1, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde nos moramos, delante de ti, es demasiado estrecho para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad eran los jóvenes, hijos de profetas, que estaban obviamente siendo inspirados por el ministerio de Eliseo, y estaban aprendiendo del Señor y claramente Eliseo estaba siendo su maestro y ellos querían, en este caso, hacer una obra para el Señor, que era, construyamos un lugar más grande, un lugar donde nos podamos reunir, estemos más cómodos, donde Eliseo pueda darnos una enseñanza, donde podamos estar todos más en un lugar más acogedor, ¿verdad? Entonces dice que el profeta, como dice la palabra, dijo que sí, que estaba bien, o sea, el proyecto estaba aprobado por él, ¿sí? Pero bueno, sin ir más lejos, también dice que uno de los profetas, de los jóvenes, le pidió a Eliseo que él estuviese presente en esa obra. Ellos querían tener la supervisión de su maestro, de este hombre de Dios. Querían hacerlo, pero bajo la supervisión de Eliseo, y él dijo que sí, aceptó y claramente empezaron con este proyecto. Vamos a seguir leyendo en el versículo 4. Vamos a leer lo que dice el versículo 4 en el capítulo 6, que dice, entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Amén. Versículo 5. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. Bien, acá entonces vemos, ¿sí?, cómo estos profetas que estaban entusiasmados, que estaban con ganas de concretar algo para el Señor, ¿sí?, y lo manifestaban obviamente en su voluntad de querer hacer este lugar más grande como propusieron, estaban trabajando, talando árboles para la obra, ¿sí? Y dice que entonces uno de ellos, que estaba trabajando, talando los árboles, dice que la cabeza del hacha, o sea, la herramienta de trabajo, cayó al río. Y esto es un momento crucial de la historia, porque si bien estos profetas estaban muy entusiasmados, estaban motivados, estaban siendo prácticamente compartiendo el diario vivir con Eliseo, que hacía milagros impresionantes y que estaba trabajando fervientemente para el Señor. De hecho, Eliseo, como discípulo de Elías, hizo más milagros que su propio maestro. ¿Sí? Entonces imagínense que ellos estaban muy motivados, pero ¿qué pasa cuando de repente esta herramienta, ¿sí?, que era la que estaba utilizando, que era un hacha, se pierde la cabeza del hacha, se queda sin herramienta? No lo describe la palabra, pero ahora lo vamos a seguir leyendo, seguimos hasta el 5, que dice que, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó del río. ¡Ay, Señor!, gritó. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. Y acá están entre signos de admiración, por lo tanto estamos hablando de una persona que se pone, wow, se paraliza, ¿sí? No era de él, se le cayó al río, estaba haciendo una buena obra para el Señor, pero de repente pasa esto. Y acá, más allá de lo que diga la palabra, vamos a empezar a imaginarnos cómo estaría esta persona, porque muchas veces estamos muy motivados haciendo cosas para el Señor, estamos muy entusiasmados porque estamos caminando en su obra, en su reino y hacemos diferentes actividades y venimos bien y de repente pasa algo. Y de repente se nos cae la cabeza del hacha al río.
identifiquemos cuántas veces nos paralizamos por esto, porque son imprevistos, cosas que no pensamos que van a pasar. Y eso se puede trasladar a cualquier aspecto de la vida. Se puede trasladar a una pérdida de empleo, a un problema de salud, esa cabeza del hacha que se cayó, esa herramienta en la que te apoyabas, puede trasladarse a cualquier circunstancia y situación de la vida. Esa situación familiar, esa situación en el ministerio en donde estás, de repente se cayó. Vos decís, estoy trabajando para el Señor, estoy haciendo las cosas para Dios y de repente me pasa esto. ¿Cómo puede ser? Se supone que cuando yo estoy sirviendo a Dios, se supone que cuando yo estoy trabajando para el reino, las cosas tienen que ir bien. Eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero en este caso, con todo el entusiasmo, este chico quizás queda, este profeta queda paralizado, porque dice, para colmo, no es mía. O sea, yo imagino la situación de decir, no solamente voy a tener un problema con la persona que me la prestó, sino que no puedo seguir trabajando. La obra se queda paralizada en ese momento. ¿Bien? Este es el momento en donde el joven, dice la palabra, pega un grito de desesperación porque es, ¡ay, Señor! Gritó. No lo dijo de una manera, no, no, este era un grito de desesperación, era un hacha prestada. ¿Qué hago? ¿Sí? Eliseo, obviamente, observando, ¿sí? Él estaba a cargo de toda esta obra y estaba ahí atento de todo lo que estaba pasando como hombre de Dios. ¿Sí? Bien, acá viene un momento muy crucial de la historia porque claramente vamos a ver cómo sigue, porque esta historia, como les dije, tiene una profundidad. Y es que en el versículo 6, y por eso esta pregunta, que ahora la vamos a leer, es también el título de la enseñanza. Dice en el versículo 6, ¿dónde cayó? Le pregunta Eliseo. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Ustedes imaginen que este profeta le dijo que el hacha era prestada, se puso mal, seguramente entró en parálisis, toda esta situación, y Eliseo simplemente preguntó algo muy clave, que es decir, ¿dónde cayó? Y es una pregunta que nos tiene que hacer un ruido, porque muchas veces nosotros, cuando nos frustramos, cuando entramos en una crisis, en una situación, ni siquiera identificamos cuándo empezó, por qué pasó, dónde cayó. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿En qué momento yo perdí mi propósito? ¿En en qué momento me desanimé? ¿En qué momento me sentí frustrado? Identificar dónde cayó la cabeza del hacha. ¿Dónde perdí mi herramienta espiritual? ¿Dónde perdí el fervor por la oración? ¿Dónde perdí esto de alabar a Dios? ¿Dónde perdí esto de adorar a Dios? ¿Dónde perdí mi propósito? ¿Dónde cayó? Pregunta el hombre de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 6. Dice, cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Tremendo. Acá vamos a ver entonces cómo es que en el versículo 6, Eliseo le pregunta dónde cayó y dice en el mismo versículo cuando le mostró el lugar. O sea que este profeta tuvo que llevar a Eliseo y decir ahí, identificar dónde se cayó esa cabeza del hacha. Dice que cuando identificó ese lugar, cuando se lo mostró, Eliseo tomó un palo y lo tiró al agua en ese mismo lugar donde cayó la cabeza del hacha. ¿Sí? Esto no tenía sentido porque por más que hagamos esto, esto no va a pasar lo que después sigue. Pero acá estamos viendo una secuencia de movimientos donde primeramente este joven se desespera, se pone mal, como decíamos, entra en parálisis,
en frustración, y el profeta lo hace pensar, lo dirige justamente a esto de identificar en dónde se cayó esa cabeza del hacha. Después, no solamente identificar, sino que llevarlo a ese lugar, que es lo mismo que hacemos nosotros cuando necesitamos que el Señor intervenga en alguna situación de nuestras vidas. No solamente entramos en esto de decir, Señor, me pasa esto, sino que también necesitamos decirle al Señor en dónde sucedió, cómo sucedió, y llevarlo hasta esa situación para que Él pueda obrar de manera obviamente milagrosa, porque Dios, nosotros ponemos la voluntad, pero los milagros los hace Dios. Amén. Así que en este caso vemos cómo es el proceder correcto de decir, Señor, acá se me cayó. Acá, en esta situación puntual, empezó todo. Porque tenemos un Padre que es muy preciso. Nuestro Padre Celestial es preciso. Él quiere que le digamos las cosas de manera detallado. Si Él también lo es cuando se dirige hacia nosotros. Cuando Él nos pide algo, nos pide cosas concretas. Quiero un arca con esta medida, quiero, el templo tiene que tener estas coordenadas, o sea que estamos hablando de un Padre que se maneja con precisión, y nosotros también cuando estamos hablando con Él tenemos que ser así. Tenemos que ser como Él y decirle, Padre, acá, en esta situación en concreto, yo me paralicé y no pude avanzar. Yo acá no pude avanzar. Ahí es donde yo necesito que vengas para que vos intervengas. Esa es esa es la oración, ese es el pedido, esa es la forma, aunque estemos paralizados, asustados y no sepamos qué va a pasar, pero eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. Es una manera de poder entender y poder empezar a creer que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe de que Él va a tomar el control de esa situación. Dice en el versículo 6, dice, entonces la cabeza del hacha salió a flote. Entiendan que esto es un milagro, jamás podría flotar algo que es pesado y hundirse la madera, es al revés. Pero bueno, las matemáticas de Dios no funcionan como para nosotros. Con Dios no es 2 más 2, 4, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la manera en que el Señor le demuestra a este joven profeta que el milagro lo hace Él, pero Él tenía que identificar en dónde cayó la cabeza del hacha, en dónde se cayó. Y obviamente pedir ayuda, que está bien porque es lo que el Señor quiere ayudarnos. De hecho, vamos a leer el versículo 7, que es precioso porque dice, agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Amén. Esto es tremendo. Eliseo no le dijo, tirate a nadar, hace 1 hora de nado, hundite, rescatala, extendé la mano, agarrala. Es más fácil de lo que nosotros creemos. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nunca el trabajo difícil lo vamos a hacer nosotros. El trabajo difícil, como siempre, lo hace Él. El yugo de Yeshua, de Jesús, es ligero. Cuando nosotros nos unimos a Él en un yugo que nos une desde nuestra cerviz a Él, la carga es ligera. La carga pesada se la llevó Él. Entonces, agárrala. No es tan difícil, es simplemente extender la mano y tomarla. Y todo se restituye, porque en el Señor, en nuestro Padre, hay redención. Somos redimidos a través de la sangre de nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, que es el que se llevó la carga pesada. Amén. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Que es una enseñanza cortita porque tiene 7 versículos nada más. Es una historia no muy popular, no muy contada. Pero digo, qué profundo esto de creer a veces que nosotros, como hijos de Dios, pensamos que es difícil, que es imposible, que todo cuesta mucho, y en realidad es cuestión
de creer, es cuestión de confiar, es cuestión de poner nuestra confianza y nuestro voto en nuestro Padre Celestial. Vamos a leer también porque si bien esto del hacha uno lo lee y dice, no, pero esto es imposible porque no flota, no puede pasar, pero Yeshua nos habla de esto a través de su palabra. Vamos a leer ahí en Lucas, vamos al capítulo 18, vamos a leer desde el 27 al 30, son 3 versículos, y dice Lucas 18 del 27 al 30, él contestó, aquí estaba hablando Yeshua con sus discípulos, Lucas 18 del 27 al 30, dice, él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Amén. Así que lo que obviamente es imposible para nosotros, no es posible que flote la cabeza del hacha, para Dios es posible. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Nunca vamos a caminar en lo natural. Con Dios vamos a ir a lo sobrenatural. Aquello que no puede ser, pero en Dios es. Tenemos que creerlo así, creerlo como niños. Amén. Así es que bueno, esta es una de las más cortitas porque siempre me gusta extenderme más, pero quiero hacer una conclusión. Digo, primeramente, y esto lo digo para mí, siempre para mí primero, recuperemos, identifiquemos la cabeza del hacha. Primero tenemos que identificar eso. ¿Qué representa en nuestras vidas? Porque hay una cabeza del hacha, seguro que se hundió. Algo pasó en algún momento de nuestras vidas. Y recuperemos nuestra fe en Dios, en Adonai bendito, recuperemos y creamos que sin fe es imposible agradar. Y vamos a pedirle que nos ayude. Vamos a pedirle que nos ayude para que el milagro suceda. Pero tenemos que ir a ese lugar, ¿sí? A través de la dirección del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como lo conocemos, poder identificar e ir a ese lugar para que el Padre Celestial nos pueda ayudar y sanar y ser redimidos. Y allí, con nuestra voluntad y el poder de Dios, los milagros suceden. Él nos da muchas herramientas para poder trabajar en su obra. Él nos da la oración, nos da la fe, nos da el Evangelio, que es poder de Dios, la adoración, la alabanza, el ayuno, muchas herramientas. Toma la que quieras, tomemos todas las que podamos y sigamos adelante y completemos la obra que el Señor nos encomendó y es el propósito por el cual estamos hoy aquí reunidos. Amén. Así que sin más, y para no extenderme mucho más, voy a hacer una breve oración y ya después sí, cada uno puede descansar y poder disfrutar de este día que el Señor consagró para nosotros, este Shabbat. Abacadosh, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Agradecemos, Padre, porque sabemos que tú eres el que nos habla, el que nos guía a toda verdad. Y en esta hora queremos, primeramente, Señor, pedirte perdón. Te pedimos perdón porque muchas veces a través inclusive de la negación no podemos identificar cuál es la cabeza del hacha que se hundió. No podemos identificar en dónde quedamos estancados, en dónde nos paralizamos, en dónde le dimos lugar al miedo, Padre. En esta hora queremos pedirte que a través de tu sangre, Yeshua, podamos ser limpios y libres, Señor, de todo aquello que interfirió en nuestras vidas para paralizarnos, para estancar nuestro propósito. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú estés obrando
para que podamos seguir avanzando de tu mano a través de tu palabra, que es nuestra guía para cada uno de nosotros, nuestro alimento espiritual. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Cada día de nuestras vidas queremos adorarte como tú, Señor, te lo mereces. Te damos gracias, Yeshua, por tu sacrificio perfecto, porque a través de tu sangre, Jesús, hemos sido redimidos, limpiados y hemos podido, Señor, retomar, Señor, desde donde quedamos a través de tu sacrificio. Te damos gracias, Yeshua, porque a través de ti podemos acceder todo el tiempo al trono de la gracia. Gracias, Señor, por este maravilloso acto de amor que has hecho por cada uno de nosotros, porque como dice tu palabra, tú nos escogiste primero a nosotros, tú nos amaste primero, Señor. Por eso te damos gracias por elegirnos, te pedimos que bendiga, Señor, esta transmisión, esta enseñanza, y que para aquellos que todavía no han podido recibir a Jesús como conocido como Yeshua, tu Hijo amado en nuestro corazón. Señor, te pedimos en esta hora que estés obrando y al que escuche y quiera repetir conmigo, vamos a decirle al Padre: Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque tú dice tu palabra que me escogiste, que tú me amaste, Señor. Quiero en esta hora pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que ingreses a mi vida, a mi corazón, Señor, que tú estés obrando y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás, Señor. Quiero seguirte, quiero unirme a ti, Señor. Tu palabra dice que tu yugo es ligero, Señor. Quiero ir de tu mano, caminar contigo todos los días de mi vida. Y lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bien, bueno, hasta aquí. Espero que esta palabra haya sido de edificación y bueno, saludarlos desde el ministerio hasta la semana que viene, si Dios quiere, que vamos a estar con otra nueva enseñanza y que tengan todos un hermoso Shabbat en familia, con quienes estén, que puedan tener un tiempo de descanso, sobre todo en el Señor, que es lo que Él anhela, que justamente hoy descansemos, que podamos meditar en su palabra. Los saludamos y los bendecimos. Shabbat Shalom, bendiciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.